Welcome to our YouTube channel and to our tutoring session for Level 1, Unit 1. Mi nombre es Verónica y hoy voy a estarlos acompañando a repasar los temas gramaticales de la Unidad 1 del Nivel 1. Durante nuestras clases hemos estado hablando sobre conocer a alguien, sobre identificar y describir personas, dar información personal y sobre presentar a alguien a un grupo. Para esto necesitamos conocer el presente del verbo to be, verbo ser o estar. El verbo to be es un verbo irregular que está compuesto por tres formas principales: am, is y are. Cada una de estas palabras va a ir acompañado por un pronombre en particular. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Si quisiéramos decir que no somos o no estamos, vamos a agregarle not al verbo. Por ejemplo, I am not your teacher. We are not students. En el caso de preguntas, empezaremos por el verbo y luego continuaremos con el sujeto. Are you a teacher? ¿Eres profesor? Are they new at the university? ¿Son nuevos en la universidad? El verbo to be puede contraerse y acortar su pronunciación. I am pasa a ser am, he is his, she is she's, it is its, you are your, we are we're, they are their. Bajo el contexto de conocer a alguien, necesitamos hacer preguntas. Miremos los siguientes ejemplos. Are you a teacher? Podríamos contestar de manera afirmativa: sí soy, yes I am, o no, no soy, no I'm not. Is she Chinese? Con el verbo to be podemos también preguntar sobre nacionalidades. Yes she is, or no she isn't. Is your nickname Josh? Yes it is, no it isn't. Are you and Tom students? Podemos usarlo también para hablar de ocupaciones. Yes we are, no we aren't. Are they famous? Podemos utilizarlo para describir. Yes they are, no they aren't. Las preguntas con verbo to be nos van a llevar a contestar de manera afirmativa o de manera negativa. Si quisiéramos indagar un poco más sobre la persona que estamos conociendo, podemos agregarles WH questions. Empezamos con what, que significa qué. La utilizamos para preguntar por información sobre una persona o sobre un objeto. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Seguimos con who. ¿Quién? Utilizada para preguntar por personas. Who is the king of Spain? Continuamos con when. ¿Cuándo? La usamos para preguntar por el tiempo, la hora o fechas. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Where, usado para preguntar por lugares o por la ubicación. ¿Dónde? Where's your pencil? ¿Dónde está tu lápiz? Why, ¿por qué? Con why vamos a indagar la razón o la explicación de algo.
Why don't you come to my party? ¿Por qué no vienes a mi fiesta? How, ¿cómo? Usado para hablar sobre la forma, la manera de algo. How do you cook fish? ¿Cómo cocinas pescado? Which, ¿cuál? Con which preguntamos por opciones. Which is your book? ¿Cuál es tu libro? How often? ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? How often do you practice tennis? ¿Cada cuánto practicas tenis? Y por último tenemos how many, usado para preguntar sobre cantidad. ¿Cuánto? Recuerda que tenemos how many para cosas contables y how much para cosas incontables. How many books do you have? ¿Cuántos libros tienes? Let's practice. Si quisiéramos conocer acerca de este personaje, deberíamos hacer preguntas como Who is he? Ya aquí vemos el uso de la WH question junto con el verbo to be. Podríamos contestar He is Cristiano Ronaldo. Where is he from? ¿De dónde es? He is from Portugal. What's his occupation? He is a soccer player. How old is he? He is 37 years old. Let's do another one. Yo pregunto, tú contestas. Who is she? Where is she from? How old is she? What's her occupation? Let's see more examples. A través de las preguntas podemos indagar más sobre alguien a quien estamos conociendo y también podemos obtener información que podemos usar para presentar a otras personas. Who is Miss Nieto? She is my teacher. ¿Quién es la señora Nieto? Ella es mi profesora. Estoy utilizando WH questions, verbo to be, y al mismo tiempo estoy describiendo a la persona de la que estoy hablando. Who are they? They are my classmates. ¿Quiénes son ellos? Son mis compañeros. Where is she from? She's from Seoul, Korea. Podemos hablar de nacionalidades. Which city are you from? We are from Los Angeles. What's your occupation? I'm an engineer. What's his email address? It's ted@kr.com. What are their names? Andrea and Steven. How old is your brother? He is 26. Las edades también se dicen con verbo to be. How old are they? She is 12 and her little sister is 8. Por último, hemos estudiado descripción de personas por medio de adjetivos. Los adjetivos son las palabras que nos describen a alguien o a las cosas. Por ejemplo, beautiful, famous, fantastic, great, handsome, terrific y wonderful. Los adjetivos se ubican después del verbo to be para describir a una persona. Por ejemplo, Usain Bolt is
terrific. La palabra terrific, que es mi adjetivo, va después del verbo to be. Algunas veces podemos colocarlo después del sustantivo, antes del sustantivo. He is a terrific athlete from Jamaica. Estoy diciendo terrific antes de athlete, del sustantivo. Tom Leung and Gong Li are famous. La palabra famous va después del verbo to be. They are famous actors from China. Esta vez ubico el verbo, luego el adjetivo y por último el sustantivo. Es decir, mi adjetivo va antes del sustantivo. Listo, ha sido todo por hoy en nuestra tutoría. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en la cajita de abajo y estaremos contestando todas sus inquietudes. See you!